Bueno, el tema agrario fundamental, claro. Yo diría que la primera causa de este conflicto fue el tema agrario. El tema de la lucha por una reforma agraria los enfrentó a los latifundistas desde mediados del siglo pasado y ahí es donde está el origen de todo este conflicto, que se retroalimentó con otros aspectos políticos, ¿no? El vacío democrático, la violencia desde el poder, todas estas cosas, pues, pero lo agrario para ellos era fundamental. Incluso una de las primeras manifestaciones de las FARC, cuando se constituyeron como tal, como una organización guerrillera, como un ejército, digamos, que buscaba el poder por la vía de las armas, una de las primeras cosas que plantearon fue la ley de reforma agraria. Dicen que es la ley 001, porque ellos hablaban de la ley 002, que era la de los pagos, los impuestos, y nunca mencionaban cuál era la ley 001. Yo una vez la pregunté y me dieron nombre, pues es la reforma agraria, que es un proyecto viejo que ellos hicieron de reforma agraria. Por eso para ellos fue muy importante ese tema y creo que el gobierno lo entendió. No llegó hasta donde querían las FARC que llegara. Y es obvio, eso no... Llegar, por ejemplo, a cambiar toda la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia en una negociación es muy difícil, muy complicado. El gobierno entendió de que hay una gran acumulación de propiedad sobre la tierra, nueva, ya distinta a la de mediados del siglo pasado, que se basaba fundamentalmente en el latifundio, en los grandes hacendados. Hoy día no se explica solo así. Los ganaderos, por ejemplo, para su ganadería extensiva, una tierra estéril en un país en donde no hay soberanía alimentaria, pues tienen 40.000 millones de hectáreas, yo no sé cuántas, para alimentar a sus vacas. Naciones Unidas les dijo, y a Santos no le gustó ese día, le dijo al gobierno una vez que aquí en Colombia estaban las vacas más cómodas del planeta. Y esos son nuevas realidades de hoy. Bueno, el narcotráfico, incluso el sector financiero, que se ha quedado con gran cantidad de fincas, sobre todo medianas, pequeñas, porque la gente no pudo pagar los créditos. Es otra forma de acaparar tierra. Y las transnacionales, la locomotora mineroenergética del presidente Santos. Entonces, todos esos transnacionales que llegan acá acumulan tierra para sus extracciones de riqueza natural, ¿no? Entonces, toda esa realidad el gobierno la entendió, pero no se llegó hasta allá, porque se chocó con muchas cosas. Por ejemplo, este tema transnacional, el gobierno no permitió que se tocara. Con el mismo argumento de Uribe, la confianza inversionista. Eso no se tocó, que es uno de los temas que está planteando el ELN, entre otras cosas, y que seguramente va a enfrentar al gobierno con el ELN en la negociación. El tema de los ganaderos tampoco, nadie va a tocar, o sea, la estructura de la tierra sale bien librada para esta gente de esta negociación, aunque se tocan los baldíos, se tocan fuentes para que haya más acceso a la tierra por parte de quienes no la tienen, de campesinos pobres. En fin, yo creo que eso se logró, bueno, este tema de las zonas de reserva campesina, que hay algunos aspectos pendientes en lo que tiene que ver con el número, no sé si ya lo habrán resuelto, pero ahí hay oposición sobre todo de los militares, ¿no?, a las zonas de reserva, porque dice que van a ser como fortines de las FARC en el futuro. Ellos entienden de que hay que acercar el campo a la ciudad, y eso es lo fundamental de los acuerdos, ¿no? El banco de tierra, el tema de la soberanía alimentaria, que curiosamente al gobierno no le agradó mucho ese concepto de la soberanía alimentaria, pero bueno, de alguna manera quedó expreso allí quedó planteado en los acuerdos, ¿no? Ver que de todas maneras el tema de la tierra, a pesar de que se cambió la composición social del país, sigue siendo fundamental en la economía, y eso tiene que ser acercado a los problemas urbanos.
Entonces, el campo sigue siendo vital. Ahora, no es todo, no es todo, como era quizás hace 50 años. Ya los desafíos urbanos son otros, que son los que se plantearon después en el tema de la participación política, incluso en el tema del narcotráfico de alguna manera, porque buena parte de toda esta afluencia de personas que se vincularon a los cultivos ilícitos venían de la ciudad, ¿no? Muchachos, jóvenes que iban, que encontraban pues como una forma de vida, ir a como raspachines o a tener su pequeño lote allí pues para tener también cultivos ilícitos, que fue una discusión que no se ha zanjado todavía, eso está pendiente, que es el problema de cómo tratar esa parte de la cadena del narcotráfico, que para el gobierno es una sola. Entonces es tan delincuente el campesino, el joven, que va a trabajar en los cultivos ilícitos, como el narcotraficante que tiene laboratorios y que exporta la droga. Las FARC plantearon allí en la discusión que había que separar esa parte, porque los cultivos ilícitos pues incluso tienen distintas raíces. Hay unas que son culturales. ¿Qué va a pasar con los cultivos que tienen las comunidades indígenas, por ejemplo? Y que han tratado en algunas partes, en el Cauca, por ejemplo, de industrializar, que el té de coca, que la gaseosa de coca, que yo no sé. ¿Cómo tratar eso? Cuando el gobierno los persigue. No, aquí en Bogotá incluso allanó ahí por el lado de Suba algunas casas de indígenas en donde estaban vendiendo varios de estos productos por ilegalidad. Pues, es una cosa absurda que hay que entenderla, pero además ya en su manifestación masiva, que tiene que ver es con el problema social de la gente y con el vacío de una reforma agraria que aún no aparece clara en el acuerdo de La Habana, fíjate, porque el gobierno no la aceptó, no aceptó incluso el concepto. Si tú ves el concepto que se maneja allí es el del desarrollo agrario integral y tal, pero no se habla de reforma agraria porque el gobierno prohibió eso, él vetó esa expresión, ese concepto, para no chocar pues con los suyos, ¿no? Para no ser traidor a su clase, como dice el presidente Santos.